Estamos alcanzando ya con este video el número 10, donde hemos hablado sobre la mayor cantidad de detalles acerca de la fe bíblica, porque hemos dicho que ha sido muy tergiversada al punto de asumir que es una especie de amuleto que nos permite alcanzar cualquier cosa que deseamos. Pero si hemos visto con detalle en los videos anteriores, la fe realmente estaba siendo usada para esperar una promesa específica que comenzaría siendo revelada en Cristo Jesús a través de su resurrección, pero Hebreos 12:2 también nos habla que tendría una consumación, la cual tendría que ver con el fin de esa fe que según 1 de Pedro 1:9 asegura que es la salvación del alma. Sin embargo, hemos notado que todavía esta salvación no estaba consumada en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. Y según el apóstol Pablo en Romanos 8, 24 y 25, la muestra aún en esperanza, asegurando en el capítulo 13, verso 11, que ya estaba más cerca de ellos esa salvación que cuando creyeron. Porque hemos notado que una serie de profecías antiguo testamentarias debían consumarse para poder alcanzar estos tiempos de salvación, dentro de los cuales hemos mencionado a Joel capítulo 2, versos 31 y 32, y Malaquías 4, versos 1 y 2, donde aseguran que la justicia y la salvación serían en Sión y en Jerusalén después de atravesar el día terrible del Señor, donde los impíos serían destruidos como estopa en horno ardiente. Antes de consumarse esta ira, el Señor enviaría al profeta Elías, que fue representado en la persona de Juan el Bautista, lo que indica que ese día terrible solamente habría que buscarlo después de la existencia de Juan, y no existe otro libro que nos hable de ella más que el libro de Apocalipsis, o también conocido como Revelación, donde nos dice que un castigo hacia una ramera sería consumada por una bestia que el Señor autorizaría para poder cumplir sus palabras. Bestia que también recibiría su castigo para poder entregar el reino a los santos debajo del cielo, como nos dijo Daniel en el capítulo 7, versos 26 y 27, donde hace referencia justamente a ese cuerno de la bestia, y que tiene relación con esa misma bestia que nos cuenta el libro de Apocalipsis, cuando a partir del capítulo 13 nos habla de ella, y ya en el capítulo 19 nos dice que sería vencida por el Cordero para poder activar, según el capítulo 22, verso 5, el reino eterno a los santos, reino que dependería del descender de la santa ciudad de Jerusalén a los hombres para Dios extender el tabernáculo sobre ellos. Solamente al consumarse este tiempo, la muerte del griego Thanatos, que es muy diferente al necros que hemos hablado, sería vencida. Muerte que en la primera carta de Corintios capítulo 15, escrita cercano al año 57, todavía no había sido vencida, porque según el verso 56, la ley le estaba entregando a un poder al pecado que era el aguijón de esa muerte. Y recuerden que para poder pasar los tiempos de la ley, según Mateo 5:18, era necesario que se activaran los cielos y tierra nueva. Estas acciones proféticas necesarias para pasar la ley la encontramos ya en Apocalipsis 21:1, donde podemos captar que habría cielo y tierra nueva. Y nos venía contando desde el verso 20 que la muerte sería lanzada al lago de fuego para ya no haber muerte en esa nueva Jerusalén que nos cuenta Apocalipsis 21:4. Y al ser vencida esta muerte o Thanatos como estaba determinado, se consumaría la profecía de Isaías 25:8 y 9, donde después de Dios vencer la muerte para siempre y enjugar el rostro de todos los redimidos, estos se gozarían y alegrarían con la salvación que quedaría consumada. También es cierto que la profecía de Oseas 13:14 quedaría cumplida, porque Dios había determinado redimir a los justos de ese lugar para destruir la muerte para siempre. Y como estamos viendo, es imposible estudiar el libro de Apocalipsis sin el conocimiento de las profecías antiguotestamentarias, ya que en este libro de Revelación, en el capítulo 10, versos 6 y 7, se les hace saber a esas 7 iglesias que estaban en Asia que el tiempo no sería más
y que ese misterio que había sido entregado a los profetas sería consumado en el toque de la séptima trompeta. Uno de los grandes conflictos que existen con este libro es que el hecho de haberle colocado el tiempo del escrito después del año 90 ha hecho que muchas teorías futuras se apliquen a él. Pero si leemos claramente dentro de este libro, en el capítulo 11, verso 2, nos asegura que la ciudad santa todavía no había sido hollada, y esa ciudad santa mencionada en Lucas 21, verso 24, estaba haciendo referencia a Jerusalén, la cual sería pisoteada por los gentiles para que se cumplieran esos tiempos de retribución que estaban escritos desde el Antiguo Testamento y que tendrían que ver con esa desolación que había profetizado Daniel. Por mucho tiempo nos han enseñado a contar la historia solo hasta el año 33 con la resurrección y ascensión del Cristo, pero todavía habían una serie de profecías que debían consumarse para completar esos tiempos de la fe, donde inclusive la segunda venida de Cristo estaba incluida dentro de esas profecías antiguas, como hemos podido ver en muchas citas antiguotestamentarias. Una de ellas mencionada fue Isaías 63 del 1 al 7, donde habla de la ira del Cordero teñida sus vestiduras de sangre para venir a completar ese año de los redimidos. Ira de la cual también nos habló el Salmo 110, versos 5 y 6, donde afirma que después de sentado a la diestra del Padre, debía venir a completar los tiempos de la ira, donde inclusive habla de cadáveres que quedarían en naciones. Esta ira solamente estaría contada, según Apocalipsis capítulo 6, en ese misterio que ocultaba el sexto y séptimo sello. Y de recordar, según el capítulo 16, las primeras copas de ira serían derramadas sobre la responsable de sangre de mártires y profetas, que según el Señor hacía referencia a Jerusalén, como puede leer en Lucas capítulo 13, versos 33 y 34, y no olvide que según el capítulo 11, versos 49 al 51, el mismo Señor les dijo que esa sangre sería demandada de esa generación con la que hablaba, lo que nos da a entender que las copas de ira de Apocalipsis 16 fueron derramadas en tiempos de esa generación. Y ya a partir de la quinta copa vemos que le tocaría el turno al trono de la bestia para poder completar esa profecía que Daniel nos contó en el capítulo 7. Recuerden que Daniel en el capítulo 12 también habló de esas señales del fin, donde inclusive habla de tiempos de gran angustia, donde participaría Miguel y después habría una resurrección, diciendo también en el verso 7 que una de las señales de ese final era el fin de la dispersión que todavía al escribirse Santiago y Primera de Pedro aún no estaba finalizada. Y era una promesa, según Ezequiel 37, a partir del verso 15, que Dios recogería nuevamente a las 12 tribus para formar con ellas un solo reino, una sola nación en los montes de Israel, permitiéndoles nuevamente que habitaran la tierra prometida para consumar los tiempos de la promesa al rey David, donde Dios activaría el pacto perpetuo y extendería el tabernáculo sobre ellos para reconocerles como pueblo. Y por eso encontramos todavía en Apocalipsis que se está hablando de ese cierre profético que estaría contándonos realmente la última semana profética de las 70 que Daniel en el capítulo 9, verso 24 al 27 había anunciado. Nuevamente les invito a escudriñar estos tiempos, para que usted pueda descubrir si realmente hay un anacronismo detrás de esta información. Y una vez que crea que tal vez la información no es correcta, le invito a adaptar todas estas citas a su interpretación. Pero recuerde que solamente es en Apocalipsis 21:3 donde habría un reconocimiento como pueblo de Dios para Él morar con su pueblo. Y en el verso 7, todavía hacia el futuro, habla de la entrega de una herencia para reconocerles como hijos. Asumir que estos tiempos no están cumplidos porque aparentemente el pronto que Apocalipsis narraba es alegórico, es también asumir que aún no somos pueblo de Dios, que su tabernáculo no está extendido sobre nosotros, que no mora con su pueblo y que aún no se ha heredado lo que desde el Antiguo Testamento estaba siendo anunciado, y más aún, no hemos sido adoptados.
Porque si esta promesa no ha alcanzado al remanente de Israel profético, ¿cuándo alcanzará a los gentiles? En dado caso de que fuera alegórico, es tanto como decir que hoy existen 2 reinos en Israel, 10 tribus hacia el norte y 2 hacia el sur, porque todavía Dios no los ha unido en un solo reino, y aparentemente no habría finalizado la dispersión. Y si Apocalipsis 21 no está cumplido y todavía cielo y tierra nueva no se han activado, es tanto como afirmar que todavía la ley no ha pasado. Le invito a que lo lea bien, porque todavía esas promesas están contadas hacia el futuro del escrito. Y solamente ese pronto y cerca narrado en Apocalipsis 1, verso 1 al 3 y capítulo 22, verso 10, nos pueden dar a entender que hoy vivimos en tiempos consumados. El problema radica que la segunda venida de Cristo está en medio y por eso muchos tienen un sesgo cognitivo. A pesar de que ya nos había contado Mateo 24, verso 29 al 34, Marcos 13 a partir del verso 25 hasta el 30, y una vez más Lucas en el capítulo 21, verso 27 hasta el 32, que en esa generación verían al Hijo del Hombre venir en la nube con sus ángeles. Y ya en Mateo 13, verso 36 hasta el 43, nos muestra que esa venida sería en el fin de ese siglo en el cual Cristo estaba presente, para poder, según Mateo 25, verso 31 al 34, poder venir a entregarle la herencia del reino a todos los que apartara a la derecha. Necesito volver a recordarles que según Mateo 16, verso 27 y 28, que también nos cuenta sobre esta venida con ángeles para dar retribución, lo cual solamente puede estar haciendo referencia a su segunda venida, asegura el verso 28 que algunos de los que estaban allí presentes escuchándole no verían muerte o no probarían muerte hasta que lo vieran venir. Por eso en Mateo capítulo 10, verso 23, podrá encontrar que le habla a sus discípulos y les dice que ni siquiera terminarían de recorrer todo Israel antes de que el Hijo del Hombre viniera. Lo que nos sigue haciendo entender que el vengo pronto tiene un valor de interpretación desde lo literal. Y por eso el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, él se incluye dentro de esa narrativa asumiendo que estaría vivo cuando el Señor descendiera, y afirma que junto con los resucitados, ellos, es decir, los que estarían vivos para ese momento, serían elevados para recibir al Señor en el aire. Aquí sí puede haber un gran anacronismo cuando desconocemos estos adverbios de tiempo y lo ubicamos fuera de contexto para colocar nuestros pensamientos y nuestras almas en una espera hacia un futuro, como si estuviéramos realmente viviendo esos tiempos de los judíos que esperaban que Dios consumara todas las profecías en el toque de la séptima trompeta que nos contó Apocalipsis 10, versos 6 y 7. Y también hemos hablado que según el capítulo 11, verso 15, esta sería la misma séptima trompeta que permitiría que se activara el reino eterno del Señor y del Cristo. Y ese texto también estaría contándose todavía hacia el futuro, porque para poderse establecer el reino eterno, primero debían ser vencidos todos los enemigos. Y cuando vemos en Hebreos 2.8, una carta escrita entre el año 64 al 67, todavía no veían que todas las cosas estuvieran sujetas al Cristo. Espero pueda escudriñar nuevamente este resumen, el cual acostumbro a hacer antes de comenzar cada video, ya que no dejan de existir algunos que por ver un solo video pueden llegar a entender mal el planteamiento. Y como entenderá, es imposible entregar tantos detalles en un video de tan corto tiempo. Pero si tiene dudas, podrá encontrar en el canal la mayor cantidad de explicaciones acerca de esos planteamientos. También es cierto que han pasado muchos siglos con interpretaciones muy contrarias a lo que estamos contando, lo que inevitablemente creará un sinfín de preguntas, porque hemos estado acostumbrados a entender la Biblia sin usar estos paralelismos. Sin embargo, mi función es estimular a muchos a que investiguen de manera personal
y que puedan conseguir desde su propia búsqueda la mejor explicación que no vaya en contra de los planteamientos proféticos. En este nuevo video vamos a tratar de escudriñar con detalle lo que nos cuenta Hebreos capítulo 11, que ha sido denominado como el capítulo de la fe, pero que de no entender la gramática que él presenta, podemos cometer grandes errores a la hora de conceptualizar esta fe de la que nos habla la Biblia. Para desarrollar este tema sobre esas promesas de las que nos habla Hebreo, vamos a hacer uso de 2 videos. Y espero que después de detallar este video que está en curso, pueda completar la información en el siguiente que pondremos a su alcance. Ese capítulo comienza en el verso 1 diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como hemos dicho, ha sido utilizado para anunciar cualquier cosa que esperamos o cualquier cosa que no vemos. Sin embargo, este verso específico ni siquiera está haciendo mención a Dios, lo que puede ser vanamente usado por cualquier persona aunque no crea en el Todopoderoso. Y ya hemos visto que el término fe define realmente a una confianza o una firmeza basado en una promesa, y a nuestro español ha llegado del término latín fides, que justamente está relacionado con todo lo que indica confianza. Por eso lo encontrará en palabras como fidelidad y fidedigno. Cuando vamos al griego de esa cita, encontramos este conector gramatical llamado pero, lo cual nos está indicando que está uniendo lo que nos venía contando desde los versos previos, e inclusive podemos asumir en los 10 capítulos anteriores. Este pero que estamos viendo en el griego fue traducida en la Reina Valera como pues, y realmente estaría indicando una partícula adversativa o continuativa. Si lo traducimos como pero, entonces sería adversativa, pero si lo traducimos como pues, estaría hablando de una continuación de lo que venía diciendo. Lo cierto es que el verso nos está invitando a leer lo que previamente venía diciendo para poder comprender lo que él en sí nos quiere contar. Lo cierto es que este término pues pudiera indicar un conector consecutivo, así como existen otros en nuestro español, como el caso de por eso, por lo que, por ende, por lo tanto, por consiguiente. Todos estos conectores nos unen lo que nos venía diciendo desde los párrafos previos. Pero este término pues también es definido como una conjunción de tipo causal. En el caso de las conjunciones, une 2 palabras, mientras que los conectores nos pueden estar uniendo 2 párrafos. Y por eso lo podré encontrar entre 2 comas, lo que también indica un inciso gramatical, que pasa a ser una especie de información adicional. Normalmente los incisos no me deben modificar las oraciones. Es tanto como decir que si lo quitamos del medio, no me daña realmente la gramática de esa oración. Pudiéramos decir, es la fe. Pero al colocar pues, están tratando de describir algo. Y en este caso es la conexión con los versos previos de los que venía hablando. Como hemos dicho, en el griego aparece este de que indica un pero o un conector adversativo, y está acompañado de esta palabra estin, que realmente proviene del griego eimi, que indica el verbo ser y estar, y que está definido en el griego como un verbo atemporal. Si nota, aquí lo están traduciendo como está siendo, y en este caso estaría siendo conjugado este verbo en gerundio, lo que da a entender que una acción que comenzó aún no ha llegado a su final, porque en ese momento todavía se estaría ejecutando. Lo que nos puntualiza mucho más para entender que este verso era para ese grupo del primer siglo a los cuales se le escribe esta carta denominada Hebreos. Y si lo leyéramos más o menos en lo que nos plantea esta traducción griega, debería ser algo así: pero está siendo la fe o la confianza la plena seguridad de las cosas que están siendo esperadas, de hechos que serán puestos al descubierto,
aunque en ese momento no están siendo vistos, porque justamente está hablando de una promesa que aún tenían ellos hacia su futuro, como lo vamos a seguir viendo en el desarrollo del tema. Una vez que nos dice esto en el verso 1, ya en el verso 2 dice que por ella, es decir, por esa fe que nos viene contando, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y este verso es demasiado importante porque vamos a notar que todo el capítulo 11 nos habla de antepasados. En ninguna parte de los versos estaría hablando de personas de ese momento, ni mucho menos de nuestro siglo XXI, pero que va a usar el ejemplo para relacionarlos con la fe que ellos todavía estaban esperando que se consumara. Y empieza mencionando a Abel diciendo que él presentó más excelente sacrificio que Caín por esa fe que tenía. Y ya nos estaría dando a entender que la fe permite que yo ofrezca, y a la vez nos está mostrando que Caín no la tenía, lo que pareciera dar a entender que es una fe tan particular que puede ser tomada desde lo personal. Y me estoy refiriendo a la decisión de rendir honor y gloria a Dios. Tal es el caso del leproso narrado en Lucas 17, desde el 11 hasta el 19, el cual también entra en la lista de los 10 que fueron sanados. Sin embargo, ese extranjero fue el único que volvió de rodillas dando gloria a Dios y al Cristo, y por eso solo el Señor realzó la fe de él, porque los otros 9 no tenían realmente fe, sino que según el verso 13, fueron limpiados por esa misericordia del Señor. De haber tenido fe, habrían venido de rodillas agradeciendo, pero no lo hicieron. Primera de Corintios 12 nos dice que la fe es un don, y desde esta perspectiva estaría mostrada como un regalo. Pero ya en Gálatas 5 nos cuenta que la fe es fruto del Espíritu, y ahora nos estaría mostrando que se da después de esa relación con el mismo Espíritu. Cuando hemos visto citas como Lucas 11, 19, 7:50 y Marcos 5:34, en todas el Señor utilizó el segundo pronombre personal, tú, haciendo saber que era la fe de ellos la que les estaría permitiendo alcanzar salvación. Es algo muy interesante comprenderlo, porque pudiéramos creer que es una obligación de Dios entregársela a las almas, y de esta manera no nos estaría permitiendo participar en el desarrollo de esa fe. Vamos a hacer una línea del tiempo para ir ubicando a cada uno de estos personajes. Habiendo hablado de la fe de Abel en ese verso 4, ya me pregunto, ¿por qué no mencionó a Adán y Eva en este texto? Es una cosa muy curiosa, porque si algunos asumen que la fe es creer en un Dios que no vemos, Adán y Eva pudieron inclusive conversar directamente con Dios, pero es después de salidos del huerto en que vamos a encontrar la historia de Caín y Abel, lo que ya nos estaría mostrando un creer que traspasaría ese momento de ser echados del huerto, porque allí la relación ya no sería la misma que en ese paraíso. Y esto nos pudiera permitir preguntarnos, ¿en qué momento es que se funda esa fe que estamos hablando? Esperamos encontrar respuesta en el transcurso del tema. Continúa diciendo en el verso 5 que por esa fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Recuerden que fue ascendido al cielo sin tener que pasar por el conocido necros. Y todo esto lo logró por haber agradado a Dios a través de esa fe. Esto sería muy complicado analizarlo, porque ya diríamos, si Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte, y la fe logra cosas como esas, ¿por qué sufrimos los cristianos por cosas más triviales? Pero sigamos en el tema para que puedan ver el punto al que queremos llegar. Una vez que habla de Enoc, ahora en el verso 7 nos va a hablar de la fe de Noé, y dice que ella le permitió con temor preparar el arca, e inclusive creer sobre una lluvia que vendría cuando eso nunca había sucedido. Y esto permite que muchos puedan seguir fundando la idea de que la fe sigue estando hacia ese futuro que estoy creyendo. Y en este caso de Noé sería la idea de que va a llover, lo cual el mismo capítulo nos va a demostrar que no era así. Ahora nos va a contar en el verso 8 sobre la fe de Abraham.
Y dice que se manifiesta porque obedeció cuando se le pidió salir de Ur de Caldea para ir a una tierra desconocida. Esa tierra iba a ser heredada y él sale sin saber ni siquiera dónde iba y vuelve de alguna manera a llevar la fe a una especie de creer futuro. Luego nos cuenta en el verso 11 sobre la fe de la misma Sara y asegura que siendo estéril recibió fuerza para concebir y terminó dando a luz a Isaac, a pesar de que ya era vieja. Y nuevamente se nos crea la idea de que la fe la estaba ayudando a creer que iba a ser madre, ubicando una vez más un creer hacia el futuro. Pero vamos a conseguir un poco de tropiezo con este tipo de afirmación, ya que si vamos al libro de Génesis en el capítulo 18, encontramos que Sara se rió cuando se le dijo que iba a ser madre, y dijo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Esto ya nos contradice nuestra apreciación de que Sara tenía fe de que iba a dar a luz, porque vemos aquí una burla que estaría demostrando justamente que no estaba creyendo. Pero se nos va a complicar más el escenario, porque también el capítulo 17, verso 17, dice que Abraham también se rió. Y observen que dijo, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Ambos se rieron porque literalmente no estaban creyéndolo. Y si la fe es justamente creer en lo que espero, entonces ¿dónde estaba realmente fundada la fe de Sara y de Abraham que se rieron? Ya el verso 3 es más contundente al decirnos que conforme a la fe murieron todos estos, y observe de quiénes venía hablando, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham y de Sara, asegurando que todos murieron sin haber recibido lo prometido. Ya no cuadra con muchos análisis, porque si nos ponemos a pensar que la fe de Abel está dada en el sacrificio, él vio ese sacrificio porque lo ejecutó. Si hablamos de la fe de Enoc, él terminó siendo llevado al cielo. ¿Cómo vamos a decir que no recibió lo prometido? En el caso de la fe de Noé, él terminó de construir el arca y vio la lluvia, pero el texto asegura que no recibieron lo prometido. Abraham logró habitar como extranjero en esa tierra prometida y Sara logró dar a luz a ese muchacho llamado Isaac, pero el texto nos sigue asegurando que no alcanzaron lo que estaban esperando. Por lo tanto, la fe que ellos tenían era hacia una promesa que no alcanzaron. No nos sirve este capítulo para fundamentar cualquier idea de que la fe nos permitirá alcanzar una casa, un vehículo, un grado, una sanidad. Allí no está el planteamiento de los antiguos y por eso se hace muy necesario escudriñar. Tenemos entonces que ante esta burla de Sara y de Abraham, no nos está demostrando de que la fe de ellos tenía que ver con la idea de creer que ese hijo nacería de ellos estando viejos. Es más, si recordamos, Sara termina diciéndole a Abraham que fuera a Agar para que concibiera junto con ella. Y Abraham llegó a pensar que su siervo Eliezer podía ser el heredero, lo que indica que por la mente nunca les pasó que vendría del mismo vientre de su esposa. Y obligatoriamente nos debemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que no recibieron, pero lo esperaron por fe? Y debe ser una fe que esté relacionado con todos al mismo tiempo, porque la fe es una sola, según nos cuenta Efesios capítulo 4, verso 5. A partir del verso 21 nos habla de la fe de Jacob, que terminaría siendo llamado Israel. En el verso 22 nos habla de la fe de José. En el verso 23 nos habla de la fe de Moisés y luego a partir del verso 32 nos habla de la fe de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Pero una vez más es enfático el verso 39 al decir, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La fe estaba cimentada en algo prometido, pero Gálatas 3, verso 23 en adelante nos dijo que esa fe era un misterio.
y que llegaría su tiempo de ser revelada. Por lo tanto, no podemos descontextualizar la fe para llevar promesas falsas que no tienen nada que ver con esta promesa que los antepasados esperaban. Y si ve los versos antes del verso 32, notará que fueron aserrados, traspasados a filo de espada, anduvieron errantes en cavernas, una serie de sufrimientos que no tienen nada que ver con un discurso de positivismo, pero que sí tenía que ver con una firmeza ante algo que creyeron que Dios le entregaría, y que es lo que Hebreo nos quiere contar. Para tratar de entender un poco lo que nos dice, vamos a revisar la fe de Moisés, ya que en el verso 24 nos aclara un poco diciendo que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese que la fe, según este verso, nos ubica en la realidad de la vida, al punto inclusive de alejarnos de la vanidad, porque según el verso, Moisés rehusó gozar de esos deleites temporales del pecado. Pero ya en el verso 26 dice que tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en su galardón. Y es aquí el estímulo que lo hizo dejar esos tesoros de Egipto, que había enfocado una promesa y ella lo hacía mantenerse de pie, porque justamente esa buena noticia que estaba siendo anunciada es lo que los hacía mantenerse siempre firmes. No hay un texto bíblico en tiempos de Moisés que nos hable de manera directa del Cristo, pero sí lo podemos encontrar en misterio, como cuando Dios le dijo que le levantaría profeta al pueblo como él. Y aún el mismo Señor, en Juan capítulo 5, a partir del verso 40, le dice a los judíos que Moisés había escrito de él. E inclusive ya en el capítulo 6 nos deja claro que Cristo era ese profeta que estaban esperando. Moisés moriría sin ver los tiempos del Cristo, porque él no alcanzó a estar presente cuando Cristo se hizo hombre. Y desde esta perspectiva ya la fe se está inclinando a la persona del Cristo. Por eso Gálatas 3, a partir del verso 21, notará que habla de la fe en Jesucristo. Una fe que hemos dicho que fue revelada en la resurrección, pero que todavía le faltaba el tiempo de la consumación. Así tendríamos que ubicar al Cristo en la mente de Abel, en la mente de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara y de todos los personajes del Antiguo Testamento que nos narra esta cita bíblica. Y el hecho de que Cristo no se había hecho presente, definitivamente estaría mostrando una fe en misterio. Y si habláramos de la fe de David, pudiéramos encerrar todo su creer en lo que nos cuenta 2 de Samuel capítulo 23, donde asegura que Dios había hecho un pacto con él y levantaría un justo que reinara para siempre, el cual sería como la estrella de la mañana. Y este pacto, según el Salmo 132, era tal que no solamente le confirmaría el reino a David eternamente, sino que también todos los que creyeran en ese pacto podrían llegar a sentarse en trono junto a este descendiente. De la fe de David es una de las que más nos habla la historia bíblica, porque terminaría inclusive siendo mencionado nuevamente en el libro de Apocalipsis, haciendo saber que Cristo era su linaje prometido. Así tendríamos entonces que Moisés estaba con esa fe apuntando a los tiempos del Cristo, el cual no se había hecho presente aún. Génesis en el capítulo 3, verso 15, una escena contada dentro del huerto, una vez que Adán y Eva pecaron, Dios le dice al diablo que estaba representado en la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ediciones bíblicas como la Thompson presenta este verso en rojo para resaltar la primera profecía mesiánica. Y ahora pudiera tener un poco más de sentido, porque una vez salido del huerto, esta sería la profecía que ellos empezarían a esperar. Y basado en eso, Abel también la creyó.
Nos cuenta Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que ya un libro hablaba de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y cuando habla de inmolar, habla de ofrecer algo en reconocimiento a la divinidad. Algunos inclusive lo relacionan con el hecho de rociar harina en ese Cordero que va a ser sacrificado, lo que estaría anunciando que el sacrificio de Cristo ya estaba anunciado con mucho tiempo de anticipación. Y ya en Gálatas capítulo 4, verso 4, el apóstol dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibieran esa adopción de hijos. Y esta cita, junto con la de Génesis 3, estaría hablando justamente de esa simiente de la mujer que estaba siendo esperada, lo que nos diría que en el momento de escribir Génesis, esta simiente de la mujer ya hacía referencia al Cristo. Y este sería el comienzo para que todos estos hombres de fe siguieran avanzando, esperando los tiempos de esa promesa. No hablaba precisamente de bienes materiales o cualquier otra cosa terrenal que se les ocurra. Estaba hablando de esperar estos tiempos de consumación de la simiente prometida. Simiente que inclusive Gálatas 3:16 asegura que había sido la promesa hecha a Abraham y que estaría representada en el Cristo. Hebreos 11:13 entonces nos cuenta que conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, pero ahora se interna de manera más directa a una promesa que realmente esperaban, porque dicen que la miraron de lejos, la creyeron y la saludaron, para luego relacionarlo con una tierra donde ellos eran extranjeros. Ahora estaría hablando de Canaán, porque Abraham vivió como extranjero en ella, pero no alcanzó esa herencia dentro de esa tierra. Según vemos en Jeremías capítulo 2, 1 al 7, cuando Dios los saca de Egipto, dice que los llevó a esa tierra prometida, la que fluye leche y miel, y dice Dios que ella era su tierra, su heredad, pero ellos terminarían luego contaminándola. Y de esta manera no podemos sacar de este capítulo esa promesa de la tierra prometida a la que volverían después de una dispersión. Pero dice que anhelaban una tierra mejor, una celestial, que según los versos previos dice que Dios sería el arquitecto de esa tierra. Y nos cuenta este verso 16 que Dios les había preparado una ciudad, pero que sería celestial. Si seguimos avanzando con este planteamiento de esta ciudad celestial, Hebreos en el capítulo 12, verso 22, hace mención a ella y les dice a los hermanos de ese momento entre el año 64 y 67, hermanos que son de descendencia hebrea, por eso es imposible entenderlo como gentil, y mucho más en el desconocimiento de las profecías antiguas para este pueblo. Lo cierto que el escritor les dice para ese momento que ya se habían acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la cual sería esa Jerusalén celestial. Observen bien, si ven los versos previos a este capítulo, estaba comparando aquel monte de Sinaí del desierto con esta nueva ciudad de Jerusalén a la cual se habían acercado según el texto. Y decir que se acercaron no es decir que están dentro todavía. Por eso en el griego aparece el término proserchomai para hablar de este acercamiento. Y entendemos que no estaban dentro de ella porque todavía en Apocalipsis 21 e inclusive 22 nos va a hablar de esta santa ciudad de Jerusalén que descendería del cielo para que pudieran entrar los justos. Y por eso en el capítulo 21 podemos notar que habla de 12 puertas que según el verso 25, una vez abiertas, nunca serían cerradas, cumpliéndose la profecía que había entregado Isaías 60, donde hablando de ese futuro glorioso de Sión, le habla a esa Jerusalén y le cuenta lo mismo en el verso 11, al decir que sus puertas estarían de continuo abiertas. Y ya en el verso 19 de Isaías 60, le vuelve a repetir lo que nos cuenta Apocalipsis en ese capítulo 21 a partir del verso 23.
afirmando que el sol nunca más le serviría de luz para el día, ni el resplandor de la luna le alumbraría, sino que Yahvé sería por luz perpetua y Dios sería su gloria. Y que nuevamente encontramos en Apocalipsis 22, verso 5, donde asegura que allí no habría noche, ni tendría necesidad de luz del sol, porque Dios los iluminaría, y los relaciona en ese verso con ese reino que sería entregado por los siglos de los siglos, activando así ese reino que había sido anunciado a David y que tendría consumación en el Cristo, reino del cual habló Daniel, asegurando en el capítulo 7, 26 y 27, que sería dado a los santos debajo del cielo. Solamente esta profecía de Isaías alcanza su cumplimiento en lo que contaría Apocalipsis 21 en el pronto futuro. Y ya Apocalipsis 21, 27 asegura que entraría en ella solamente los que estarían inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo cierto que este capítulo 21 nos cuenta que Juan vio la santa ciudad, esa nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y observen que la relaciona con esa esposa que estaría ataviada para su marido. Y en ella, según el capítulo 22, volverían a tener derecho a comer del árbol de la vida, ese que habían desperdiciado en tiempos del huerto del Edén, cuando Adán y Eva terminaron desobedeciendo. Este árbol de la vida, sus hojas servirían para sanidad de las naciones, lo que indica que sí descendería a la tierra, porque ya en el cielo no habría necesidad de sanar naciones. Ya la profecía de Isaías 62 del 1 al 5 había contado que Dios le pondría nombre nuevo a Jerusalén para desposarse con ella, y también asegura que sus hijos, esos que volverían del cautiverio, serían desposados con esa Jerusalén, y como hijos vendrían a mamar del pecho de sus consolaciones, tal cual nos cuenta Isaías 66. Solamente es en Apocalipsis donde vemos que esta herencia es entregada, pero en la carta a los hebreos solamente se habían acercado, y una vez que esta nueva Jerusalén descendiera del cielo, es que se haría presente el tabernáculo de Dios con los hombres para él reconocerlos como pueblo y ellos morarían con Dios. Final profético que estaba anunciado en Ezequiel capítulo 37 a partir del verso 26 hasta el 28. Sin este tabernáculo jamás tendría lugar este final de profecías y esta ciudad tan anhelada no podría ser entregada a los creyentes. Si a los judíos no se le entrega, ¿cuánto menos a los gentiles? En Apocalipsis capítulo 3, verso 12, nuevamente nos habla de esta ciudad santa de Jerusalén que descendería del cielo. Y le están invitando a esa iglesia de Filadelfia a retener lo que se le había entregado para que ninguno tomara su corona, y al vencedor Dios lo haría columna del templo de Dios. Y observen que asegura que nunca más saldría de allí. Y el Cordero escribiría el nombre de su Dios y el nombre de la santa ciudad de Jerusalén, la cual descendería del cielo. Una vez que bajara esta ciudad, del griego katabaino, ahora los creyentes podían ser parte de este nuevo templo de Dios, que ya no estaría construido con material terrenal, sino con esas almas que obedecerían el Evangelio. Si esta ciudad no ha descendido hoy día, ¿cómo poder decir que ya somos templo de Dios? Todo estaría siempre planteado hacia el futuro como una promesa, como puede leer que estaba sucediendo al momento de escribirse Efesios 2:20, cercano al año 57, mucho tiempo antes de escribirse Apocalipsis, donde el apóstol Pablo les está diciendo que debían edificarse en el fundamento de apóstoles y también profetas, porque las profecías antiguas todavía aquí tenían valor, y sin dejar de entender que la principal piedra de ese ángulo es Jesucristo mismo. Y después les dice que todo el edificio, es decir, la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y observen que lo está mostrando hacia un futuro, para ser un templo.
en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pueblo se estaba preparando para alcanzar ese final, y sin santidad nadie lo podría lograr. Por eso Hebreos dijo que sin santidad nadie vería al Señor. Dios les había prometido que moraría en ellos, y podemos ver en 2 de Corintios capítulo 6 a partir del verso 16 que nuevamente el apóstol Pablo les recuerda esta promesa de la que habló también Oseas en el capítulo 2. Y entendemos que no estaba cumplido porque todavía en 2 de Corintios 7:1 les hace saber que todavía estaba hacia adelante del tiempo del escrito. Solamente en Apocalipsis 21 dejaría de existir el templo terrenal para que ahora se activara ese templo espiritual junto con la presencia de Dios y del Cordero. Ahora podemos entender mucho mejor la promesa que nos está contando Hebreos 11:1. Pero debido a este conector del cual hemos hablado, estamos obligados a ver esa promesa en los 10 capítulos previos. Y es de lo que seguiremos hablando. Para poder conectar los planteamientos de promesa de los 10 capítulos previos, vamos a ir chequeando todo lo que en cada verso estaba anunciando algo por venir. Si observamos en el capítulo 1, podemos encontrar en el verso 14 que hace mención de que serán herederos de la salvación. Y al utilizar este verbo serán conjugado hacia el futuro, podemos entender que era una de esas promesas que esperaban. Y hemos visto en videos previos que también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 5, asegura que la salvación sería manifestada en el tiempo postrero. Y no olvidemos que Pedro escribe cercano al año 65 después de Cristo, es decir, más de 30 años después de la cruz, lo que nos da a entender que la salvación no estaba consumada. Y justamente en el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 9, nos hace saber que ese era el fin o el objetivo de la fe. Hemos dicho también que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 11 nos cuenta que esa salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. Y en el capítulo 8, versos 24 y 25, les deja claro a los creyentes que eran salvos en esperanza, porque lo que se ve no hay que esperarlo. Pero ellos estaban justamente aguardando estos tiempos de salvación que ya hemos revisado en Joel 2, 31 y 32, Malaquías 4, verso 1 y 2 e Isaías 25, 8 y 9, que antes de consumarse la salvación tendría que consumarse el día terrible sobre soberbios e inclusive la muerte tenía que ser vencida para siempre. Y estas acciones no están cumplidas en el momento de escribirse la carta a los hebreos, porque de la ira todavía nos habla Apocalipsis y de la victoria sobre la muerte también lo podemos encontrar relatado en el capítulo 20, versos 13 y 14. Por lo tanto, la confianza o esa fe que ellos tenían tenía que ver en este caso con ese final de salvación que estaban esperando y que tendría que consumarse una vez que abriera las puertas la Nueva Jerusalén. Según el mismo Cristo nos cuenta Juan capítulo 4, 22, la salvación vendría de los judíos y no precisamente de las tribus del norte cuya capital era Samaria, como el Señor se lo dijo a esa mujer samaritana, cuando le aseguró que estaban adorando lo que no entendían. Por eso Joel habló de haber salvación en Sión y en Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de Judá. Jeremías en el capítulo 23, verso 5 en adelante, donde viene hablando justamente de ese renuevo justo que levantaría Dios a David para que reinara como rey y estableciera justicia en la tierra, asegura el verso 6 que en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. No olvidemos que según Zacarías 2 a partir del verso 10, Dios aseguró que poseería a Judá su heredad en Tierra Santa y escogería una Jerusalén. Y en el momento en que Salomón terminó apostatando, adorando a dioses extranjeros como Baal, Dios aseguró que le rompería el reino, pero le dejaría una tribu a su hijo, es decir, a Roboam.
y lo haría por amor a David y por amor a Jerusalén, la cual Dios había elegido. Este amor hace que entendamos por qué la frase Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Esta Jerusalén en el Salmo 76, verso 2, es llamada Salem, y en ella no solamente estaría el tabernáculo de Dios, sino que afirma que en Sión, que es un monte de Jerusalén, estaba la habitación de Dios. En esa Salem, o Chalén como también le dicen, lo cual indica paz, en ella habitó Melquisedec, y de allí tomaría Cristo el sumo sacerdocio, como muy bien lo puede leer en Hebreos capítulo 7. Pero ya cuando le llamamos Jerusalén, el término en sí indica ciudad de paz, lo que nos hace ver la importancia de esta Jerusalén en todo el proyecto de redención de Dios. Y de igual manera, Hebreos capítulo 9, verso 28 afirma que esa salvación solamente podría ser en el momento en que el Señor viniera por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a aquellos que le estaban esperando. Por eso es que en el capítulo 7, verso 25, donde viene hablando de ese sacerdocio inmutable de Cristo, les dice que también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Este objetivo de salvación lo vamos a ver en las cartas del Nuevo Testamento expresado siempre hacia el futuro. Podemos encontrar, por ejemplo, en Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, presentándolo aún como un proyecto futuro. Y aún el apóstol Pablo en el año 58, cuando escribe Romanos 10, asegura en el verso 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente lo conjuga hacia el futuro, haciendo mención a esa profecía de Joel capítulo 2, donde a partir del verso 31 habla de ese día grande y espantoso de Yahvé, y en el verso 32 hace saber que todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo. Esta salvación todavía no estaba consumada hasta que Cristo no viniera por segunda vez para salvar a esos que le estaban esperando. Pero asegurando el apóstol Pablo en Romanos 13:11 que esa salvación ahora estaba más cerca de ellos que cuando creyeron, lo que indica que no estaba muy distante a los hermanos del primer siglo. En el capítulo 2 podemos notar en el verso 5 que viene diciendo que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino que lo sujetó al Cristo. Y ahora nos está hablando de un mundo venidero, y según afirma que venían hablando de ese mundo. Es decir, que podemos encontrar ese relato en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Y el apóstol Pablo, en coherencia con este planteamiento, nos dice en Romanos capítulo 4, verso 13, que esa herencia del mundo que había sido prometida a la descendencia de Abraham no sería dado precisamente por la ley, porque justamente es uno de los debates más importantes que encontramos en la carta de los Hebreos, los cuales estarían levantando una ley que estaba finalizando. Y ahora nos preguntamos, ¿a qué mundo se refería y que según el texto sería sujeto al Cristo? Ya hemos notado que uno de los términos que define la palabra mundo es el griego cosmos, pero en este caso específico aparece el término oikoumene, que según Hechos capítulo 11, verso 28 es definido como tierra habitada, y que es la misma palabra que encontramos en Mateo 24, verso 14, para referirse a la extensión del Evangelio en todo el mundo o en toda la tierra habitada. Y esto nos invita a pensar cuál era esa tierra habitada que sería sujeta al Cristo. Asumiendo este término oikoumene, nuevamente lo volvemos a encontrar en el capítulo 1, verso 6, para asegurar que fue allí donde fue introducido el primogénito en el mundo. Y entendiendo que se refiere a tierra habitada, podemos asumir también que estaba hablando de la tierra de Israel, porque literalmente Cristo ejecutó toda su obra dentro de ese territorio.
porque Él vino a salvar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No tenemos registro de Cristo yendo a España o a Roma o a cualquier otro territorio vecino. Por lo tanto, al hablar de la tierra habitada donde fue introducido, pudiera estar refiriéndose a esas tierras de Canaán que terminaron llamándose Israel y que nuevamente iba a ser limpiada de impiedad para comenzar una nueva era con ese remanente que le adoraría en espíritu y en verdad. También hemos dicho que el término tierra del hebreo erex y del griego ge define espacio territorial, pero en el Antiguo Testamento Dios había determinado llamarle a una zona específica mi tierra, y lo pudimos captar en la cita de Ezequiel 36, 19 en adelante, e inclusive Jeremías capítulo 2, versos 5 y 7 asume que esa tierra de Dios, que la relaciona con aquella donde fluía leche y miel para referirse a Canaán, Dios le llamó allí su heredad. Y nuevamente Ezequiel 20, verso 6 asegura que esa misma tierra es la más hermosa de todas las tierras, lo que no precisamente se estaría refiriendo al planeta. Pero si esta carta se le está escribiendo a aquellos descendientes de Abraham, y por eso el título Hebreos, podemos entender que había un planteamiento profético de una limpieza que sería dada sobre esa tierra prometida antes de que la pudieran heredar todos los descendientes. Ezequiel capítulo 37, verso 15 hasta el 28 nos contó que Dios uniría nuevamente a las 12 tribus y las traería a la tierra de Israel para formar con ellas un solo reino. Y sería allí donde se cumpliría realmente la promesa que se le había dado a David, donde un descendiente suyo reinaría sobre esa casa para siempre, como también lo notamos en el anuncio que el ángel Gabriel le dio a María, afirmando que ese descendiente se sentaría en el trono de David para reinar eternamente sobre la casa de Jacob. Y lo puede leer en Lucas capítulo 1 a partir del verso 31. Y en Marcos capítulo 11, verso 10, cuando Cristo hace la entrada triunfal en Jerusalén, los que estaban allí gritaban: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y este reino que confirmaría el Cristo, todavía podemos captar en Hechos capítulo 8, verso 12 en adelante, que Felipe estaba anunciando el evangelio de ese reino de Dios que vendría. La casa de Israel sabía proféticamente que Dios restauraría ese reino a David, según Hechos 1:6, reino que debió haber confirmado Salomón, pero su apostasía hace que Dios lo complete en Cristo Jesús. Porque la promesa decía, según 2 Samuel 7:13, que un descendiente de David edificaría casa al nombre de Dios, y el Todopoderoso afirmaría para siempre el trono de ese reino. Ya el verso 14 y 15 asegura que si ese hijo de David hiciere mal, Dios le castigaría con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero no apartaría de él su misericordia. Este castigo lo terminó completando el Cristo, porque Salomón obstinadamente se apartó de esa promesa, pero como era firme a la casa de David, Dios se la cumpliría en su descendiente llamado Cristo, el cual, según la profecía de Amós 9:11, levantaría el tabernáculo de David que estaba caído, y para ello, según Isaías 16:5, se dispondría ese trono en misericordia sobre el cual se sentaría firmemente en ese tabernáculo de David, su descendiente, quien juzgaría y buscaría el juicio para apresurar la justicia. Anuncio que aún estaba siendo dado en Hechos capítulo 15, verso 16, donde cita: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Observen bien que en ese verso 16 dice volveré, lo que indica que ya había venido en un tiempo previo, y hasta que el Señor no venciera a todos sus enemigos, todavía no se podría cumplir ese reino a David, lo que indica que este verbo volveré estaría hablando de la segunda venida del Señor,
Y al decir en el verso 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor, al hablar de un resto, es porque un primer grupo ya lo había buscado, y estaría haciendo mención a esos creyentes que estarían acercándose al Señor antes de consumarse los tiempos proféticos, dentro de los cuales también se encontraría la primicia de ese remanente de Israel. Pero en este capítulo 16, verso 17 de Hechos, Dios está garantizando que una vez que levantara ese tabernáculo caído a David, también los gentiles podrían invocar el nombre del Señor. Recuerde muy bien que una vez que Dios limpiara esa Sión y Jerusalén con espíritu de juicio y de devastación, sería exaltado como cabeza de montes para que vinieran otras naciones a querer andar por esos caminos del Señor, porque de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Algunos afirman que ese reino fue entregado en el año 33, el día de Pentecostés, pero sabemos que ese reino solamente abriría sus puertas después de que el Señor viniera en la nube, como lo contó Lucas en el capítulo 21, versos 27 al 32. Por eso el apóstol Pablo, que fue bautizado mucho tiempo después del día de Pentecostés, algunos colocan la fecha entre el 37 después de Cristo e inclusive después del año 40. Y a pesar de que habían pasado varios años después de la ascensión del Señor, todavía el apóstol dice en Hechos 14, 21 y 22 que para poder entrar en el reino debían pasar todavía muchas tribulaciones, y de esta manera está afirmando que aún no había abierto las puertas. Y cuando el Señor viniera con poder en ese reino, algunos de los que estaban escuchando al Cristo estarían presentes, como hemos visto en Mateo 16, versos 27 y 28. Y una de las citas que nos muestra que no puede estar todavía en el año 33 es porque patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob debían sentarse en ese reino, y esta acción solamente era posible después de una resurrección. Y hasta que no sucediera se encontrarían en ese lugar llamado el seno de Abraham, que era un lugar de consuelo, donde justamente estaban esperando que los tiempos se consumaran. La cita que puede ayudar está en Mateo capítulo 8, versos 11 y 12, donde el Señor le asegura a esos descendientes de Abraham que vendrían muchos del oriente y del occidente y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, dice el verso 12, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al referirse a estos hijos del reino que serían castigados, estaría haciendo referencia a esos labradores malvados que nos cuenta Mateo en el capítulo 21 a partir del verso 33, donde hace referencia a esos fariseos y sacerdotes que, queriéndose empoderar de la heredad, terminarían matando al Cristo, pero Dios vendría y los destruiría sin misericordia para poder entregar el reino a otro grupo que diera el fruto de él. Este reino no pudiera ser entregado si previamente no se consuma ese castigo sin misericordia. Y debido a que estos tiempos todavía no habían acontecido, el libro de Revelación hace saber en el capítulo 3:7 que Cristo tenía esas llaves de David, y en el capítulo 22, verso 16 afirma que Él es ese linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y nuevamente en el capítulo 5, cuando Juan lloraba porque no había nadie digno de abrir el libro, ni de desatar sus sellos, se le dice en el verso 5 que esa raíz de David era digno de desatar esos sellos, lo que nos hace ver que este libro de Apocalipsis estaba escribiéndosele a un grupo que entendía muy bien las profecías antiguas y que todavía estaba esperando que ese descendiente de David se sentara en el trono eterno para reinar sobre esa casa de Jacob para siempre. Pero no completaría estos tiempos si no realiza primeramente la siega antes de entregar el reino al Padre eterno. Este libro sellado que nos cuenta Apocalipsis 5 y lo detalla en el capítulo 6, estaría guardando ese misterio que ahora sería consumado, pero previamente sería entregada esa visión a Juan,
En el momento de desatar los sellos y ver allí todo lo que estaba contado desde el Antiguo Testamento, donde podemos captar que hasta el cuarto sello estaba anunciando todavía esos 4 juicios donde Dios consumaría su retribución a esa Jerusalén impía para limpiarla de la sangre derramada. En el sello número 5 encontramos a las almas reclamando esa justicia por esa sangre que estamos hablando, y ya en el sello 6 y 7 podemos leer el anuncio de la ira que desde el Salmo 110 versos 5 y 6 estaba siendo anunciada, y de la cual habló Joel, Malaquías e Isaías, como ya hemos visto. En el toque de la 7ª trompeta, ese tiempo de espera ya no sería más, y el misterio sería consumado como había sido anunciado a los profetas. Como hemos hablado en muchos videos, la cita de Mateo 13, verso 39 en adelante asegura que debía el Señor venir con ángeles en el fin de ese siglo para hacer esa limpieza del reino antes de entregarlo al Padre Eterno. Y en esa cita también habla del castigo sobre esos malvados. Sin la resurrección de Abraham no podemos asumir que nosotros tenemos el reino. ¿Cómo vamos a heredar como gentiles ese reino antes que Abraham? Sin la victoria sobre la muerte no podría consumarse los tiempos de salvación. Y para ello tenían que ser redimidos de ese lugar, como lo dijo Oseas en el capítulo 13, verso 14. También es cierto que la promesa incluía el fin de la dispersión. Dios había prometido que traería a los descendientes de Abraham a habitar esa tierra prometida. Y hasta que el fin de la dispersión no se consumara, todavía Dios no podría completarle la promesa hecha primeramente a Abraham, así como también a David. Y puede que usted diga, entonces, ¿qué participación tenemos nosotros si todo era para el pueblo de Israel? Y una de las primeras cosas a entender, que Dios no miente y Él cumple sus promesas antes de abrir las nuevas, porque Él le había hablado a Jerusalén de una limpieza antes de abrir los espacios a otras naciones. Podemos encontrar muchas citas que avalan esto. En Isaías capítulo 1, verso 21 en adelante nos habla de que Dios a esa ramera llamada Jerusalén la limpiaría nuevamente para que ya en el capítulo 2 otras naciones quisieran venir a ella para andar por esos caminos, porque de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. En Zacarías capítulo 14 también nos cuenta que después del día terrible saldrían de Jerusalén aguas vivas para alcanzar otras naciones. Y el mismo Zacarías en el capítulo 2, versos 10 en adelante, viene hablando de una promesa de esa morada de Dios sobre su pueblo, diciendo: He aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Y el verso 11 asegura: Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y observen que está hablando de una segunda persona al decir en medio de ti, que según el verso 12 estaría hablando de Judá y su capital Jerusalén, diciendo que Yahvé poseería a Judá su heredad en tierra santa y escogería una Jerusalén. Dios había determinado completar estos tiempos sobre esa descendencia Abraham que heredaría esa tierra, para que después pudiera extender toda esta gloria a otras naciones. Podemos encontrar en Isaías 62 del 1 al 5 que afirma que Dios no descansaría hasta que esa salvación brotara en Sión y en Jerusalén, y que la gloria que allí se mostraría sería vista por más gentes. Y en ese momento Dios se desposaría con ella, pero también asegura que los hijos que volverían de ese cautiverio se desposarían con esa nueva Jerusalén. Y aún en Isaías 66 nos habla que esos hijos vendrían a ella a regocijarse en los pechos de sus consolaciones. Pero todo esto sucedería, según el mismo capítulo, después de que Dios ejecutara esa ira. Por lo tanto, no podemos hablar de una nueva era ni del alcance de esta gloria a otras naciones si Dios no termina de cumplir lo que había prometido a esos descendientes de Abraham. Ellos estaban esperando recibir la herencia de ese mundo, de ese oikomene del que estamos hablando, y luego sería más fácil la extensión de la verdad. Nuevamente lo puede confirmar en Miqueas capítulo 4, donde afirma lo mismo que dijo Isaías 2. Dios levantaría a Sión y a Jerusalén como cabecera de montes, y correrían a él pueblos. El verso 2 dice que vendrían muchas naciones y dirían:
venid y subamos al monte de Yahvé y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y él, dice el verso 3, juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Hasta no completar Dios las promesas planteadas a un remanente específico de Israel, estas cosas no podrían extenderse al mundo. Hoy la tenemos extendida porque Dios ya consumó esa promesa a los descendientes de Abraham. El problema siempre estará en la manera alegórica o literal en que usted vea el pronto de Apocalipsis, donde estos tiempos se consumarían. Se hace necesario entonces revisar muy bien el término oikoumene, que define mucho mejor a la palabra tierra habitada. También entendemos que debía ser limpiada con fuego, como nos contó 2 de Pedro capítulo 3, donde hace mención a profecías de un día terrible del Señor, donde la tierra sería limpiada de impiedad y sería precisamente destruida con fuego, lo cual nos va a volver a contar Hebreos en el capítulo 6. Y entendiendo que esta carta está escrita antes del 70, esa destrucción con fuego se consumó tal cual durante el tiempo del emperador Vespasiano, quien en tiempos de Nerón ataca primeramente a Judá, siendo comandante de las tropas de Nerón, y luego en el año 70, después de Vespasiano tomar el poder en el año 69, la primera orden que da es completar el ataque sobre Jerusalén, que comenzaría en el año 70 y duraría hasta el año 74 aproximadamente, según Flavio Josefo, finalizando con la destrucción de Masada, que era la fortaleza de Herodes. Así que cuando hablamos de tierra o de mundo, los textos nos invitan a no precisamente pensar en el planeta. Lo cierto entonces es que este mundo venidero sería sujeto al Cristo, pero según el verso 8 de este capítulo 2 de Hebreo, aunque Dios proféticamente había anunciado que sería sujetado bajo sus pies, observen que para el momento de escrita la carta todavía no veían que todas las cosas le estuvieran sujetas al Cristo. Dios había determinado que los enemigos serían puestos bajo sus pies y solamente se consumaría después de completar la ira anunciada desde el Antiguo Testamento, porque en el Salmo 110, versos 5 y 6 había anunciado que después del Cordero sentado a la diestra debía venir a consumar los tiempos de la ira, e inclusive habla de llenar naciones de cadáveres. Y aún podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 23 que una de las promesas dadas al rey David era que los impíos tenían que ser cortados como espinos y echados en el fuego. Aunque pueda sonar hasta cierto punto alegórico, no obstante, en Mateo 3, versos 7 hasta el 12, podemos encontrar que Juan habló de esta ira y la relacionó con un día de cortar a esos descendientes de Abraham que no dieran fruto dignos de arrepentimiento y echarlos en el fuego. Porque había dicho el Señor en Mateo 21, cuando se habló de la parábola de los labradores malvados, que antes de entregarle el reino a un nuevo grupo, primero tenía que destruir a esos malvados sin misericordia. Y nuevamente en Mateo 13, verso 39 al 43, nos asegura que en el tiempo de la siega, la cual sería en el fin de ese siglo, el Señor enviaría a sus ángeles para justamente cortar a estos impíos y castigarlos con fuego. Y aunque lo literal no nos suene tan claro, fue tal cual como sucedió entre el año 70 al 73. El fuego fue parte de la destrucción de esos judíos que encontraron tropiezo en el Cristo e inclusive terminaron matándolo y rechazándolo aún después de la resurrección. Si Dios le está hablando con esta carta de Hebreo a la casa de Israel, pues debemos entender estos términos dentro del signo lingüístico de estos descendientes, y no precisamente dentro del signo lingüístico de un gentil. Y entendiendo que le hablaba a esta casa, podemos comprender mejor lo que cuenta Mateo 3, verso 11, cuando Juan el Bautista le hace saber a esos descendientes de Abraham que él los estaría bautizando en agua. Luego el Señor los bautizaría con Espíritu Santo y fuego.
porque de alguna manera Dios limpiaría esa ciudad santa con este elemento, tal cual estaba anunciado. Ya la tierra nunca más sería destruida con agua. En este caso, ahora incluiría el fuego. No obstante, el Señor les estaba invitando a dejarse primeramente bautizar en el Espíritu, porque si buscan el griego, la palabra bautismo no solamente se aplica para referirse a una inmersión en agua, porque aún podemos notar en 1 Corintios 10 que habla de un bautismo bajo la nube, e inclusive el Cristo, después de haber sido bautizado en el río Jordán, luego les hace saber a sus apóstoles que tenía que ser bautizado en un bautismo y estaba angustiado por él, y ya no se estaba refiriendo al agua, sino al hecho de ir a morir, a ser sepultado, pero al final se levantaría victorioso de la muerte. Sin embargo, según Mateo 22, Dios había determinado que el rey se enojaría contra esos homicidas que rechazarían la invitación a la boda y les quemaría su ciudad. Cristo había dicho, según Lucas 11, 49 al 51, que demandaría la sangre de mártires y profetas en tiempos de esa generación con la que hablaba. Y recuerde que era Jerusalén la responsable de derramar sangre de mártires y profetas, según nos cuenta el Señor, y Lucas 13, 33 y 34 lo deja registrado, y Apocalipsis 16 nos muestra que las primeras copas serían derramadas sobre esa responsable de sangre de mártires y profetas, lo cual ubica estas copas en ese siglo en el que Cristo estaba hablando. Pero si observa, la cuarta copa sería derramada sobre el sol para que quemara a los hombres con fuego. Es interesante saber que cuando Tito ataca y destruye Jerusalén, no permitió luego que fuera condecorado, porque asumió que no tenía mérito haberle ganado a un pueblo cuyo Dios había abandonado. A pesar de que la historia romana no es contada desde el cristianismo, estas palabras de Tito nos hacen entender que algo vio más allá de lo normal y que no precisamente su triunfo fue con sus propias fuerzas, aunque sabemos que participó aliado con naciones vecinas. Según 2 de Pedro capítulo 3, hasta no ser limpiado el cielo, acción que solamente Apocalipsis 12 nos cuenta en el momento de ser arrojado el diablo y sus ángeles de allí, y hasta no ser destruida la tierra con impíos, según nos sigue contando el mismo apóstol Pedro, no podían alcanzar la promesa de cielos y tierra nueva donde moraría la justicia, como lo dice ese capítulo 3, verso 13. Y es que esta justicia, que debía ser perdurable según lo contó Daniel en el capítulo 9, verso 24, incluyéndolo dentro del proyecto profético de las 70 semanas, justicia que según Malaquías 4, 1 y 2 vendría a la par de la salvación después de que los impíos fueran destruidos, esos tiempos de justicia aún no estaban consumados cuando Pedro escribe. Y estamos hablando que él lo hace más de 30 años después de la cruz. Y esto se debe a que esa consumación de justicia también tendría que ver con la segunda venida del Señor. Isaías en el capítulo 42, cuando viene hablando del Cristo como ese siervo escogido, dice en el verso 1 que Dios pondría sobre él su espíritu y él traería justicia a las naciones, asegurando en el verso 4 que no se cansaría ni desmayaría hasta que estableciera en la tierra justicia y las costas esperarían su ley. De lo mismo había hablado Isaías en el capítulo 1, verso 21 en adelante, donde después de haberle demostrado a Jerusalén que en algún tiempo estuvo llena de justicia, pero que ahora se había corrompido como ramera, el verso 24 dice que Dios tomaría satisfacción de sus enemigos y se vengaría de sus adversarios, volviendo la mano contra esa Jerusalén y limpiándole hasta lo más puro sus escorias para quitarle toda impureza. Restauraría sus jueces y sus consejeros como antes, y entonces le llamarían ciudad de justicia, ciudad fiel. Zacarías en el capítulo 8
muestra en el verso 3 que Dios restauraría a Sión y a esa Jerusalén para morar en ella, y le pasarían a llamar ciudad de la verdad, y al monte del Señor, es decir, Sión, monte de santidad. Dejemos hasta aquí este video para que usted pueda revisar con detalle todo lo contado, y esperamos pronto volvernos a ver en la siguiente edición. Espero en el Señor esto le sirva para su propia investigación. No hay ninguna imposición, no hay ningún ofrecimiento religioso. Estamos tratando, libres de paradigmas, de entregar los textos tal cual para que sea usted quien decida cómo entenderlos. Espero en Dios que invite al Espíritu Santo en ese tipo de análisis. Cristo Jesús, el Señor y Dios Todopoderoso, sentado junto al Padre Celestial, nos siga guardando en su Santo Espíritu.